Bienvenidos a República Laica. En esta ocasión, y para platicar sobre la justicia social en la República Laica, nos acompañan Marta Lamas y Paulette Dieterlen. Todos conocemos la labor altruista que tienen muchas instituciones religiosas en el mundo. Nuestro país está lleno de esos ejemplos, desde la época colonial, cuando las órdenes mendicantes protegían a los indígenas, hasta nuestros días en muchos refugios y albergues para migrantes. Sin embargo, poco reflexionamos sobre el costo de la imposición de políticas públicas permeadas por concepciones doctrinales religiosas en la vida de las personas. Pensemos, por ejemplo, en el crecimiento de los embarazos adolescentes o en la mortalidad materna. Afecta a los sectores más desprotegidos y son resultado de políticas en materia de población, de control natal y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Cuando el Estado se olvida de la educación sexual o no previene los embarazos adolescentes, las víctimas suelen ser mujeres jóvenes y en su mayoría pobres e indígenas. El Estado laico tiene que ver entonces con derechos políticos y libertades sociales, pero también con la igualdad de oportunidades y por ende con la justicia social. De esto y más platicaremos hoy en República Laica. Acompáñenos. Bienvenidos a República Laica, un programa en el que tratamos de relacionar precisamente los principios de la laicidad de nuestra República Laica establecidos en nuestra Constitución con distintos temas que nos preocupan, que nos atañen como nación. En esta ocasión vamos a hablar, Pedro, como tú sabes, sobre el tema de justicia social. Es un tema importante, porque además es muy amplio. Seguramente Paulette Dieterlen y Marta Lamas, nuestras invitadas del día de hoy, nos ayudarán a irlo aterrizando y circunscribiendo, pero en realidad la agenda de justicia social es muy vasta y sus puntos de contacto con el tema de la laicidad también. Creo que podemos, por ejemplo, y propongo que por ahí empecemos platicando con nuestras invitadas, reflexionar sobre el papel que le toca al Estado y el papel que le toca a otro tipo de instituciones, sobre todo de naturaleza privada, en la gestión de las distintas acciones y actividades orientadas y encaminadas precisamente a garantizar justicia social en un país complejo como el nuestro, Roberto. Y sobre todo porque muchas de estas privadas son religiosas y no queda claro cuál es el principio que rige esa justicia social. Parecería que en muchas ocasiones estas agrupaciones religiosas hacen mucho bien, pero por otro lado podrían estorbar con la imposición de sus doctrinas en la impartición de esta justicia social para sectores, sobre todo sectores muchas veces desprotegidos. No, sí, además en un Estado constitucional y democrático, la responsabilidad de garantizar la justicia social en última instancia debe ser de las autoridades públicas, que son autoridades además laicas, porque si no me temo que el tema de la justicia se confunde con el de la caridad y son cosas que son distintas y que en una república laica este segundo concepto de la caridad no debe de tener cabida, al menos no cabida, digamos, en lo que tiene que ver con las políticas públicas orientadas a garantizar condiciones de justicia para las personas. Así es, y sobre todo porque muchas veces no todos los principios de caridad, digamos, son necesariamente, o que están detrás de esa caridad, están necesariamente compartidos por todo mundo, ¿no? Hay personas en nuestro país que tienen creencias muy diversas, que tienen convicciones filosóficas también muy distintas y por lo tanto el principio de justicia social tiene que ser laico, ¿no? Yo estoy convencido de eso porque además de nuevo volvemos a caer en uno de los temas recurrentes cuando hablamos de la laicidad, que es el sesgo de parcialidad que inevitablemente tienen las organizaciones religiosas, es decir, tienen una agenda propia, tiene una serie de principios que los identifican, tiene una serie de credos y de dogmas propios, pero que excluyen a otros. Y entonces, si la justicia social termina siendo patrimonio gestionable exclusivamente de organizaciones religiosas, se corre el riesgo, me parece, que además lo vemos en el día a día, de que las personas que no comparten un credo quedan entonces desarropadas, digamos, desprotegidas de este tipo de acciones, de este tipo de políticas. Sobre todo cuando esos credos entran en políticas públicas. Y como el tema de la justicia social es un tema que tiene muchísimo que ver con políticas públicas de desarrollo, contra la pobreza, contra la desigualdad, es importante que esos principios queden muy claros como principios
laicos. Y con ¿no? otros temas que en sentido amplio también están vinculados con la justicia, que tienen que ver con derechos de distinta naturaleza. Pienso, por ejemplo, en las políticas públicas en materia de sexualidad, en materia de garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, ahí vuelves a tener claramente un nicho en el cual el Estado debe de ser el garante de esos derechos, impidiendo que las agendas religiosas sean las que terminen controlando el contenido de las políticas públicas. Y afectando derechos, sobre todo de minorías a veces muy desprotegidas, ¿no? Ya hablaremos de casos concretos, pero obviamente ahí hay un problema, ¿no? No, y con la gran ventaja de que nuestras dos invitadas pues, son expertas tanto en cuestiones de pobreza y justicia por un lado y por el otro lado, pues de derechos sexuales y reproductivos, de cuestiones de género, es decir, de todos estos nichos temáticos en los cuales una y otra vez el tema de la laicidad reaparece de manera justificada y que el día de hoy lo analizaremos desde el punto de vista de las políticas del Estado. Pues muy bien, tendremos un pequeño receso y llegarán con nosotros nuestras invitadas distinguidas, nuestras invitadas de lujo, precisamente, que son Paulette Dieterlen y Marta Lamas.